Trabajas más horas que nadie, sacrificas tu tiempo personal, vives para tu despacho, pero la recompensa es siempre la misma: incertidumbre, la angustia de no saber cuántos clientes entrarán el mes que viene. ¿Te suena familiar? Muchísima gente que trabaja el triple que yo, seguro, y no tiene los mismos resultados. La eficiencia en el trabajo, ¿no? La forma en la que se trabaja. No es tanto el trabajo como tal, sino la forma. El sector legal nos ha vendido una mentira, que el trabajo duro lo es todo. Pero la realidad es que trabajar sin un sistema es como intentar vaciar el océano con un cubo. Estás agotado, frustrado y no avanzas. Hoy te mostramos que hay otra forma. Pero siempre intentando buscar el punto de no estar cómodo. Una vez que estás cómodo y estás en tu zona de confort, es cuando empiezan a venir problemas de ese tipo, ¿no? Y sobre todo si lo asociamos más al tema de facturación, si dependemos del boca a boca, pues si ahora, por ejemplo, nos entra, no sé, una racha donde no le pasa nada a nadie, en tu círculo o en el círculo que tú conoces, a no ser que seas un despacho que maneje unos números brutales, tengas un posicionamiento de marca muy bueno o trabaje a nivel nacional, estás completamente perdido. Gabriel, llevas pocos años con tu despacho y has llegado a un nivel de éxito que muchos despachos jamás en toda su trayectoria consiguen llegar. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto? Bueno, pues Rubén, para responder a tu pregunta, creo que no hay una mejor palabra que definirlo que trabajo. Creo que el trabajo es el éxito de todo esto y creo que de todo en la vida. Y ahora que hemos empezado así de fuertes, preséntate un poco. Es decir, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco primero de todo, si quieres. Bueno, pues soy Gabriel Tirado Gómez, soy criminólogo. Bueno, vosotros ya me conocéis. Sí. Tengo un despacho de criminología, el cual pues aplica a la sociedad y a la vida en general lo que la criminología predica y enseña, ¿no? Y bueno, pues soy un criminólogo que estudió en la Universidad de Málaga, luego se formó también en la Universidad de Granada, sigue todavía un poco alineado con ella, con el tema del doctorando y demás. Siempre he sido una persona inquieta, la cual no le ha gustado lo típico, no le ha gustado ceñirse a lo que hay estipulado, ¿no? Y bueno, pues la criminología es verdad que es una ciencia que es bastante nueva aquí en España, siempre como que tiene los caminos bastante marcados. Y pues bueno, pues en ese aspecto el despacho era algo novedoso que intentamos pues llevar para adelante y bueno, pues a día de hoy la verdad que va bastante bien, las cosas no nos podemos quejar y creo que puede ser una buena presentación de mí en este ámbito. Sí. Que bueno, ha parecido algo sorprendente que es, mucha gente que nos estará viendo, es la edad. ¿Cuántos años tienes? Pues sí, tengo 24 años, acabo de cumplir este año, si no me equivoco, creo que sí. Si no me equivoco. Sí, 24 años y bueno, sí, a ver, sorprendentemente sí. Y como una persona tan joven, con 24 años, termina dando el salto a montar un despacho de criminólogos y no siguiendo trabajando por cuenta ajena un tiempo, esperando a formarte un poco más. ¿Por qué fue tan pronto? ¿Por qué tan inicial? Bien, yo creo que la respuesta a eso viene en la edad también. O sea, al fin y al cabo, cuanto más joven eres, menos piensas o sea, menos miedos tienes, ¿no? Menos piensas en el que podría pasar, menos piensas en las repercusiones, menos cargas, responsabilidades tienes, entonces pues más habilidades o más posibilidades tienes para pegar el salto, ¿no? Es verdad que también es un limitante en otros aspectos, como puede ser el ámbito económico, puede ser otro tipo de ámbito, pero creo que el hecho de la edad, en mi caso, ha sido algo positivo, ¿no? Lo cual me ha hecho, bueno, pues estoy en casa con mis padres, no tengo ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de gasto así que sea muy asumible, tengo un poco de dinero ahorrado, pues voy a tirarme a la piscina y voy a intentar llegar a donde se pueda. Y bueno, pues aquí estamos. Qué bueno, ¿hace cuánto empezaste? Exactamente un año aproximadamente. Qué bueno, ¿y cómo fueron esos inicios al principio? Los recuerdo con mucho cariño, la verdad. O sea, creo que a vosotros os pasará igual. Al final es una época donde prácticamente todo es completamente nuevo. O sea, no conoces nada, estás completamente perdido y bueno, estás aprendiendo a diario. O sea, una forma muy rápida de aprender. Si queréis aprender rápido, haceros emprendedores. Porque todos los días vais a chocar con 1000 paredes, 1000 piedras, vais a tropezar y vais a aprender mucho. Y esa época, pues la recuerdo así. También la recuerdo con mucha ilusión. Me acuerdo de los primeros clientes que me entraron. O sea, para mí eso era... Me acuerdo perfectamente del primer lead que me entró y eso era una auténtica locura. Claro, yo hablo ya de lead, ¿sabes? Ya estás, lo tienes ahí ya controlado, sí. ¿Siempre has tenido claro que querías emprender o...? No, la verdad que no. O sea, ha sido algo que se me fue desarrollando durante la carrera, diría yo. Durante la carrera, sí. ¿Qué veías? ¿Qué veías que te hizo decantarte más por esa línea?
Bien, pues todo surgió realmente, pues yo entré en la carrera, no tenía muy claro lo que era la criminología, sabía que me gustaba porque me atraía el tema del true crime, las novelas, tal, la policía también, pero no tenía muy claro ni qué se hacía ni qué podía desembocar. Fueron pasando los cursos y me fui dando cuenta de realmente lo que me gustaba, y me gustaba más el ámbito del derecho, todo lo que tenía que ver con el factor social, cómo afectaba y tal. Y fue en tercero de carrera que conocí la asignatura de Derecho Procesal Penal, que tiene que ver mucho con el tema de los abogados, que al fin y al cabo es cómo funcionan los procesos penales, y básicamente como que tuve un flechazo, ¿no?, con esa asignatura. Me encantó, vi, bueno, pues que era lo que realmente me apasionaba, lo que me gustaba, y bueno, pues ya empecé a decir, hostia, ¿y yo cómo puedo como criminólogo trabajar o desempeñarme en esta materia, en este área, ¿no? Claro, yo siempre veía, y obviamente procesal penal, pues eres abogado, o eres procurador, o eres un operador jurídico relacionado con el mundo del derecho. Los criminólogos en España, tú no los vas a ver por ahí por ningún lado. Entonces fue eso lo que me animó y lo que me motivó a decir, yo tengo que estar ahí, y yo voy a estar ahí, o sea, 100%. Ya me buscaré la fórmula, ya me buscaré la forma, pero ahí tengo que estar yo. Entonces fue ese trabajo, ¿no? Después en cuarto, pues ya un poco le va dando forma, terminas la carrera, tal, te metes en el máster y empiezas a conocer gente, luego empiezas también a darle forma a todas esas ideas que tienes, ves un poco, también súper importante, cómo te puedes meter en el mercado, porque aunque tú quieras, después si en el mercado no hay hueco, habrá que hacérselo y de qué forma, ¿no? Después fui también tanteando en despachos de abogados, estuve trabajando para algunos despachos de abogados, estuve de práctica, tuve la gran suerte que me dieron la oportunidad, porque claro, un criminólogo pica a la puerta de un despacho de abogados y dice, ¿tú qué quieres? ¿Qué vas a hacer aquí, no? Te vas dando cuenta, ahí ya materialmente sí que me di cuenta de la utilidad que tenía, de cómo podía ayudar y bueno, sobre todo pues eso de que realmente sí que podía materializar todo lo que en mi cabeza estaba. Y a partir de ahí pues ir dándole poco a poco forma, estudiando un poco el mercado, viendo qué servicios podía dar, qué servicios no, y hasta el día de hoy. Hostia, pero ¿por qué por tu cuenta? ¿Por qué no buscaste otra manera de eso que tanto te apasionaba o tanto te llamó la atención, el no poder realizarlo por cuenta ajena en otro despacho? No O sea, no te engaño que lo intenté. Lo Vale. intenté en muchas ocasiones. De hecho, en los despachos de abogados donde estuve de práctica, yo intenté quedarme, de alguna forma tampoco presioné mucho, la verdad, porque yo sabía que algo mejor me esperaba, ¿no? O por lo menos mi intuición me lo decía, pero lo intenté en despachos grandes, lo intenté en despachos pequeños, lo intenté a través de puerta fría, lo intenté a través de llamadas, lo intenté de todas las formas. Y sentía que realmente no se daba. O sea, los despachos, yo no sabía a lo mejor entrarle, o ellos no estaban acostumbrados y no sabían recepcionarme. Era algo extraño, era una sensación extraña de que no era mi hueco. Y entonces fue cuando dije, ok, pues si nadie me quiere, tendré que Vale, yo tú generar tira. que me quieran. Y pues entonces por eso monté lo mío. Ok, ahora en Criminal Law, ¿son los asuntos que estás trabajando? ¿Qué potencial estás tocando principalmente para que la gente lo sepa? A ver, nosotros nos centramos principalmente en tres líneas de actuación, ¿no? Principalmente nos centramos en temas de informes criminológicos, ya sea de ámbito tecnológico, ya sea de ámbito pericial, como puede ser pues, cualquier tipo de pericial, ¿no?, a nivel criminológica. Luego nos centramos, que es una gran parte del despacho, en temas de procedimientos penales, porque ya contamos con abogados penalistas propios del despacho y bueno, pues especialistas que se encargan de ello. Y dentro del tema del derecho penal estamos muy especializados en temas de delitos tecnológicos, ¿vale? Delitos que se cometen a través de internet, como puede ser estafas, con criptoactivos y tal. Y luego la última línea del despacho, que bueno, ya Antonio, tú y yo sí que lo hemos hablado un poco más en profundidad, ha sido el tema del compliance penal, el tema del cumplimiento normativo para empresas, el cual, bueno, lo estamos empezando a explotar, estamos buscando las vías, pero bueno, está también ahí un poco. Entonces esas serían como las tres líneas del despacho que actualmente estamos explotando. Sobre todo derecho penal, básicamente. Todo enfocado en derecho penal. Y aquí, hasta donde tú estés cómodo, pero sí que, claro, nosotros que bueno, trabajamos juntos, sí que hemos visto una evolución bastante grande en los últimos meses a nivel de facturación. Se ha multiplicado, bueno, ahora hasta el punto que tú quieras comentar, ¿no? Pero ya has comentado antes que venía de trabajo, pero sí que nosotros en el día a día nos encontramos pues, muchos despachos que se pasan el día trabajando y no llegan nunca, o sea, te lo digo por experiencia porque nos lo encontramos a diario, nunca a ese nivel de facturación ni con una trayectoria profesional de muchos años. ¿Por qué? Más que el trabajo que hay detrás. ¿Por qué crees que sucede en tu caso y se ha dado ese éxito tan temprano? Quizá, o sea,
a lo mejor como una partida de dardos, ¿no? El tirar el dardo y que dé en el sitio correcto. O sea, además de trabajo, obviamente, como bien comenta, hay muchísima gente que trabaja el triple que yo, seguro, y no tiene los mismos resultados, pero a lo mejor es por la eficiencia en el trabajo, ¿no? La forma en la que se trabaja. No es tanto el trabajo como tal, sino la forma. Al final, si tú coges un pico y una pala y te pones a pegarle a una pared, no va a tardar lo mismo que con una máquina. Entonces, es buscar ese equilibrio entre saber trabajar y saber cómo trabajar algo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el ser joven, que es otra de las cosas que Antonio comentaba antes, ha sido, pues en este caso, igual que en otros casos, es un hándicap, como por ejemplo hay clientes que no, a lo mejor no han querido contratarnos porque he sido yo la cara visible de ese cliente y ha visto que soy joven y no ha confiado tal. En este caso creo que también juega a nuestro favor porque somos mucho más moldeables y somos mucho más adaptables a las nuevas circunstancias y a los nuevos mercados y a las nuevas formas de entender. Entonces a lo mejor creo que por ahí es por donde ha podido ir un poco ha podido caer un poco la breva, no sé, entiendo. ¿Cómo crees que esa forma de adaptarte te ha ayudado a conseguir lo que has conseguido? A ver, me ha ayudado básicamente al 100%. O sea, el tema también de, sobre todo, también contar con vuestra ayuda ha sido crucial, sino el cambio completo que hubo, ¿no? Al fin y al cabo, yo ya sí que estaba aplicando una serie de métodos y una serie de cuestiones que ustedes practicáis y normalmente ya, o sea, aplicáis vosotros, no el despacho te viene con eso aplicado, ¿vale? Yo ya lo trabajaba, pero es verdad que el cambio ha sido brutal, ¿no? El hecho de pues tener a alguien que te pueda dirigir por ese camino que nunca has pisado, en cambio ellos están hartos de ir y volver, ¿sabes? Entonces un poco esa sinergia, ¿no? De trabajar con gente que te ayude. Y antes también lo hablaba con Antonio, que cuando hemos podido hablar en la comida, se lo he dicho, cuando quieras hacer algo, rodéate de gente, nunca lo intentes hacer solo, ¿sabes? Y yo creo que eso es una de las claves también del éxito. Mucha gente se encabrona, con el perdón de la palabra, en hacer las cosas no, lo hago yo solo, tal, y al final, o sea, tú solo tienes un techo, no puedes llegar más. Entonces, si eres capaz de abrir, delegar, apoyarte en los demás, saber escuchar, dejar el ego al lado. O sea, uno de los grandes problemas de este mundo, del ámbito jurídico, es el ego. Yo sé más que tú. Totalmente. Yo sé más que tú. Pues no sirve de nada, saber más que nadie. Si quieres crecer, o si quieres quedarte en tu burbuja de yo sé más que tú, pues... Es algo que nos encontramos generalmente, que a los despachos que necesitan, que quieren dar un salto extra, les cuesta delegar esa parte interna de una persona que les pueda echar un cable, ya sea porque haya tenido malas experiencias o porque el miedo de, oye, ¿cómo lo llevará esa persona? Pero al final es literalmente nos estamos poniendo, ellos mismos se están poniendo el propio techo, es decir, están diciendo que no puedo saltar más de lo que puedo crecer, realmente. Es uno de los puntos. Y también algo importante, que en tu caso, analizándolo también que hemos hablado de la comida, Gabriel, yo creo que aparte de cómo la eficiencia en el trabajo, yo creo que la clave de tu éxito también ha sido la velocidad. También el hecho de probar diferentes cosas y no quedarse estancado en una única. Muchos despachos también que tienen 20 años de experiencia y otros que están empezando, la mentalidad que tienen es exclusivamente el boca a boca. El me voy a quedar en esta misma situación con la cartera de clientes, que lo que genera es cierta incertidumbre y cierta inestabilidad, es decir, no va a saber cuánto va a facturar los meses posteriores y eso lo que genera son picos literalmente de facturación. Unos meses hacen 10.000, otros meses hacen 5.000, otros meses es espectacular y otros meses no tienen trabajo. Y lo ven como una regla general dentro del derecho. En lugar de buscar, oye, voy a buscar otras formas porque hay otras personas que están mirando cómo hacerlo y otros despachos que les va mejor. ¿Qué están haciendo? Voy a probar diferentes cosas. No sé si compartes conmigo también ese pensamiento o dirías que es uno de los claves. Sí, totalmente. O sea, al fin y al cabo, suelen ser... Esto es como todo, ¿no? Cuando algo te funciona en la vida, te dicen no lo cambies, pero se puede adaptar y se puede siempre buscar una mejora. Y para mí es una de las cosas esenciales en mantenerte. Al final mantenerse no te puedes mantener como tal, siempre vas a ir un poco más para arriba, un poco más para abajo, pero siempre intentando buscar el punto de no estar cómodo. Una vez que estás cómodo y estás en tu zona de confort, es cuando empiezan a venir problemas de ese tipo, ¿no? Y sobre todo si lo asociamos más al tema de facturación, si dependemos del boca a boca, pues si ahora, por ejemplo, nos entra, no sé, una racha donde no le pasa nada a nadie, en tu círculo o en el círculo que tú conoces, a no ser que seas un despacho que maneje unos números brutales, tengas un posicionamiento de marca muy bueno o trabaje a nivel nacional,
estás completamente perdido. Ahora, que te sabes manejar a nivel de marca y tal, bueno, pues entonces quizás puedes tener un poco más de solvencia sin necesitar de otros medios, ¿no? Que a lo mejor como el tema de la publicidad en redes sociales y todo el tema. Pero si no, creo que el boca a boca es algo que no va a dejar de existir, porque al final no va a dejar de existir como tal, pero sí que es algo que va a empezar como a coger un papel secundario dentro de la... Al final esto no depende de otra cosa que de la forma en la que nos comunicamos. Antes no existían los móviles, pues entonces el boca a boca era lo que había, o sea, o poner una valla publicitaria. Pero si hoy en día tenemos una cosa que son los dispositivos, que estamos todo el día enganchados, que tienen una brutalidad de información que nos proporcionan y que proporcionamos nosotros, o sea, ¿qué tiene de malo aprovechar eso para crecer o para mantenerte o para encontrar una estabilidad? Otra cosa que detecto, no sé si lo compartirás conmigo, Antonio, es que Gabriel, y es algo que a lo mejor yo personalmente detecto en bastantes despachos, que les va bien, y digo bien, no conformarse con lo que tienen, que les va más o menos bien, sino que realmente les va bien, es el tema del coraje. O sea, al final todo el mundo tiene miedo, ya sea hacer una inversión, ya sea montárselo por su cuenta, pero el hecho de tener miedo y aún así tomar una decisión, creo que es algo que pocas personas realmente lo hacen. Tú en esos momentos, que seguro que los has tenido y los tendrás y los seguirás teniendo, que tienes miedo a hacer algo, pero sabes que no tiene por qué, pero puede llevarte a un siguiente nivel, ¿qué piensas en ese momento cuando tienes miedo? Es muy buena pregunta. Pero además, siempre que hablamos de este tema, o sea, no nosotros, sino que hablo con gente sobre el tema del miedo, me acuerdo de una frase que escuché de una vez que fui a visitar una visita a la Policía Nacional y uno del GOE, ¿vale? Del Grupo Especial de Operaciones, como el GEO, le pregunté yo, o sea, le hice esa pregunta, digo, ¿cómo gestionas el miedo? Y me dice, el miedo es lo que me ayuda a seguir. O sea, es lo que me ayuda a cubrir a mis compañeros, es lo que me ayuda a, pues, al fin y al cabo, terminar la operación e irme a mi casa, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. O sea, en esas situaciones, cuando, claro, te vienen por delante y te dicen, no, mira, si tú quieres meter ahora este sistema que te va a ayudar a gestionar estos clientes de esta forma, tal, te vale tanto. Y tú ves en tu caja que tienes tanto más X y dices, ¿y yo ahora cómo me voy a gastar todo ese dinero, tal? Pues al final es como, al final tienes que seguir un poco tu intuición, aplicar un poco de lógica y ver dónde quieres llegar, ¿sabes? Y que eso te ayude a seguir para adelante. Pero sí que es verdad que tienes que aplicar un poco de coherencia, no puedes ser un completo loco, porque al final si no te vas a gastar el dinero y a lo mejor no te sale bien y te arruinas en cuestión... O sea, llegar a un buen punto es muy complicado, pero arruinarte es súper sencillo, ¿sabes? Una mala decisión, a tomar por saco todo. Entonces, el miedo te tiene que ayudar y creo que en mi caso me ayuda. Pero es verdad que está ahí y hay que saber cómo gestionarlo y cómo... Esos momentos, ¿no? Al final vas aprendiendo incluso del miedo. Incluso ya esas situaciones se van repitiendo. Imagino que a vosotros os pasará también como empresa. Totalmente. Cuando llegan y dicen, tenéis que pagar tanto. ¿Sabes? Wow. Me ha costado tanto llegar hasta aquí. Ahora tengo que soltar, pues al final es un poco un estudio de coherencia. Total. Y para esos despachos que tal vez pues, estén iniciando, estén en un punto muy inicial y que o dependan del boca a boca o que todavía no tengan un flujo de clientes constante y que estén empezando, ¿qué les recomendarías? O sea, ya también a nivel de mentalidad, pero a nivel general. Es decir, ¿qué paso harías para ese despacho y que le vaya bien, tal vez en un tiempo parecido al tuyo, para que tengan ese éxito como el tuyo o parecido? Bueno, pues no sé, consejos tengo. Consejos vendo que para mí no tengo. Pero, a ver, yo lo que les recomendaría, o sea, primero de todo, que el ego se lo cojan, lo doblen, lo metan en un cajón y lo dejen allí. Igual que con al final lo que va a pensar el otro de mí o la apariencia que puedo dar con un despacho. Al final, tú tienes que, o sea, si tú quieres trabajar para comer, para vivir, tienes que hacer cosas que no vas a querer, igual que hemos hecho todo en esta vida y voy a seguir haciendo. Hay que hacer muchas cosas de ese estilo. Entonces, yo recomendarle primero a nivel de trabajo que abran la mente, por eso digo que dejen el ego a un lado y tal, que abran la mente, que vean las nuevas formas que hay, como por ejemplo el tema pues, de las nuevas tecnologías a nivel de publicidad, ¿no? De cómo aplicar el SEO, el SEM o el Meta Ads, Google Ads, lo que sea, ¿no? Que vean todas esas posibilidades, después que tengan también muy claro qué es lo que van a ofrecer, cómo lo van a ofrecer, cómo se quieren enfocar, qué identidad van a tener, ¿no? Qué imagen quieren proyectar. Y también yo creo que es súper importante el tema de
qué aspiraciones tienen como personas, ¿no? Si quieren conseguir un despacho de 60 personas, un despacho de 10, un despacho unipersonal, tener muy claro eso. Obviamente eso puede ir mutando, puedes ir pivotando, pero al menos tener una pequeña idea clara. O sea, yo nunca imaginaba estar donde estoy, pero al final ha sido un proceso orgánico el cual se ha ido produciendo y no ha habido un cambio brusco, pero sí que tener eso claro. Y luego en cuanto a mentalidad, eso, que nada es fácil. O sea, va a haber meses donde pues, tengas que perder incluso dinero. O sea, yo creo que sueldo como tal llevaré teniendo, o sea, si llevo un año con el despacho, ¿no? A lo mejor llevo teniendo 5 o 6 meses, ¿sabes? Y he estado trabajando de otras cosas a la vez que trabajando más de 8 horas al día en el despacho. ¿Para qué? Pues para poder pues, hacer mi vida, mi ocio mínimo, tal, hasta que, pues, o sea, al final es sacrificio. La gente quiere también llegar, crearse el despacho Y y el al mes día que viene. siguiente, no, yo estoy ganando ya 10.000 euros al mes. Sí. O sea, olvídate. O sea, tienes que tener muchísima suerte. ¿Vale? Y eso eso es muy, muy complicado, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque lo mismo alguno habrá, Sí, claro. seguro, Pero no es el patrón. pero no es el patrón. Entonces, que es sacrificio, que hay que hacer cosas, hay que tragar, hay que comerse a clientes que son horribles, ¿vale? Y sobre todo en mi ámbito, que es el penal, que, bueno, no vamos a decir qué tipo de clientes no he encontrado, pero te vas a encontrar de todo. Entonces, tener ese sacrificio, ese coraje y esas ganas de decir, bueno, lo hacemos, mañana será otro día, tal, seguimos. Hasta que luego mira, o sea, literalmente yo estoy aquí y no sé ni cómo. Yo miro, o sea, sé cómo, ¿no? Pero Hombre, has venido en avión. en avión, Al final- en avión, pero me refiero, no sé cómo a nivel, o sea, sé cómo porque sé cómo he hecho el proceso, pero para mí ha sido así, ¿sabes? Literal. Entonces lo miro y dice, es guay, ¿sabes? Estoy orgulloso y también ha sido trabajo también, ¿sabes? De mental, o sea, no físico de decir de estar trabajando, sino mental de aguantar muchas cosas que al final no son los inicios, ¿sabes? Porque tú, Gabriel, ¿cómo ya nos conocimos en un punto en que tú particularmente ya estabas haciendo publicidad realmente? ¿Qué es lo que te ha hecho decir, después de, oye, yo estoy haciendo publicidad por mi cuenta, te estaba más o menos, te iba bien en ese punto? Iba bien, no iba mal. ¿Qué es lo que te motivó en ese caso de reunirnos con nosotros y empezar a trabajar principalmente? Sí, pues bueno, es un poco en resumen de todo lo que he venido diciendo antes. El no conformarte. O sea, yo estaba en una zona de confort, yo estaba en un punto donde ya estaba facturando no me acuerdo exactamente qué cantidad era, pero una cantidad fija donde me daba bien, me sobraba a mí, o sea, yo ganaba dinero para poder vivir, pero yo decía, sé que puedo, o sea, me daba mucho coraje porque decía, sé que puedo mejorar miles de cosas. Y yo lo veía, o sea, era como algo que yo tenía delante y decía, lo puedo mejorar. Y claro, el hecho de que me aparecierais vosotros en mi vida fue como, son los expertos, o sea, son expertos en hacer estas cosas. O sea, ¿qué voy a perder yo en ponerme en contacto con ellos y en intentar ver tal? Pues nos pusimos en contacto, vi un poco qué es lo que ofrecíais, llegamos a un acuerdo porque a nivel de lo que nosotros necesitábamos también, os adaptasteis muy bien a lo que nosotros necesitábamos. Y es que, o sea, es literalmente eso, o sea, fue buscar primero salir de la zona de confort y luego buscar esa mejoría que yo sabía que existía delante, ¿no? Y claro, qué menos que hacerlo, o sea, qué mejor que hacerlo con expertos. Por eso también decía antes lo de cuando quieras hacer algo, no lo hagas solo. O sea, yo pienso que el éxito de que yo esté hoy aquí no es solo mío, es también de mis trabajadores, es de todas las personas que me han acompañado desde el principio, incluso de la asesora fiscal, ¿sabes? Que me ayuda en todas las cosillas. Y obviamente vosotros también, porque tenéis muchísimo peso en lo que es el ámbito de los clientes. Entonces, eso es súper importante, el apoyarte de gente y sobre todo, a ver, va a haber gente que te va a ayudar más, otra que menos, pero intentar que siempre sea de la mejor forma posible. Tú que llevas sobre todo asuntos penales, tío, cuando nos viste, ¿qué pensaste? No sé, ¿cómo nos conociste principalmente? A mí me salió en Instagram, me parece. Me El salí. pesado. Este. El del El del billete. anuncio del billete de la del billete lotería. quemándose. Ah, mira. Yo, uy, cómo no se quema la mano, tío. Entonces dice, voy a contactar, ¿no? Por el billete. Digo, pobrecillo, ¿cómo tendrá la mano? No, pero fue interesante porque para que veáis que esto también es súper importante y esto me gusta aplicarlo en mi despacho. Lo vi y obviamente me salían 5 más. O sea, otras empresas Imagino. totalmente distintas. ¿Por qué me fijé en ello? Por la presentación que tenía. O sea, la imagen que daba. El vídeo, cómo estaba hecho, los subtítulos, el mensaje que te transmitía. ¿Sabes? Es súper importante eso también. La seriedad, se te decía, veía lo otro y decía, vale, o sea, está bien. Había algún otro que tal, pero
ninguno me transmitió eso que me transmitisteis vosotros, ¿sabes? Hostia, ¿y qué tiene que tener una empresa? Esto ya es por curiosidad, pero vamos a aprovechar. ¿Qué tiene que tener una empresa para que te llame la atención a la hora de contratar? O mira, un despacho que lo estoy viendo, por ejemplo. ¿En qué crees que es importante fijarse a la hora de contratar una empresa? Como, De marketing, o sea, en este de sentido. marketing digital. Para mí principalmente, en primer lugar, la seriedad. O sea, es que al final es el primer contacto o después contratar, porque es diferente. O sea, no sé en qué quieres que te... Me refiero desde el proceso en el cual conoces la empresa, la acabas contactando, te reúnes a lo mejor con ellos y luego también O sea, toda ya la parte más del la proceso. parte, un poco más la parte que es... Porque el primer contacto sí fue, por lo que te digo, por la seriedad y por el mensaje que transmitió. Al final yo veía que quizás podía aprender mucho de ahí. Y después la parte de cerrar, o sea, de que en el sentido de contratar con vosotros los servicios que fueran y tal, fue un poco más la labor de Antonio, que creo, considero. Y ahí seriedad igualmente también. Después el tema también de que la claridad en el servicio, es decir, de lo que iba a aportar, ¿no? Y en mi caso más todavía, con más INRI, porque lo que vosotros ofrecíais, yo ya venía haciéndolo. Entonces era como que yo no necesitaba lo que ya veníais haciendo, necesitaba pulir las cosas concretas que yo iba fallando y además mejorar en el ámbito de las ventas, que era donde yo tenía más problemática. Y claro, entonces el yo ver que él me escuchaba y él sabía identificar mi problema fue lo que me hizo decir, es que me están escuchando, ¿sabes? Entonces puede ser que sí sea el lugar. En ese caso, Gabriel, sé que me acuerdo la situación que era cuando nos reunimos. ¿Cuál era el cuello de botella principalmente que te encontrabas en el despacho? El cuello de botella era, yo estaba en ese momento estaba yo solo, bueno, tenía, creo, si no me equivoco, tenía ya a Juan trabajando conmigo, no recuerdo, pero creo que sí, a Juan y a Rosa. El cliente nos contactaba a nosotros, nosotros llamábamos al cliente, ¿vale? Le ofrecíamos una asesoría de 60 euros, si no me equivoco, con vosotros. Sí, puede Yo ser. creo que sí. Le ofrecía una asesoría de 60 euros, el que la pagaba se le daba esa asesoría de 1 hora y en el caso de que fuera necesario o que correspondiera, pues se le ofrecía un servicio concreto que nosotros prestábamos en el despacho, ya sea representación como abogado en un proceso penal o ya sea un informe criminológico o ya sea pues cualquier otro servicio del despacho. ¿Y cuál era, como para entenderlo un poco más, cuál era el cuello de botella principalmente por que tomaste la decisión de decir, oye, siento que Perdón, así que nos lo pueden ayudar? había entendido el cuello de botella nuestro. Yo te he puesto aquí a explicarte, ¿sabes? Mi vida entera. Vale, o sea, vuestro cuello de botella... A ver, repíteme la pregunta. ¿Cuál era el cuello de botella por el que decidiste optar a por algo más? Por no decir, oye, pues ya estoy haciendo yo publicidad, estoy teniendo leads, pero Vale. algunos contratan asesoría, Sí, otros no. ¿qué ¿Cuál crees que era? te faltaba o qué viste Exactamente. que nosotros te podríamos ayudar? ¿O Sí, qué crees que a justo ti te faltaba? lo que he dicho antes, el tema de, primero, tener a alguien que me pudiera de forma continua, porque al final yo soy criminólogo, yo no soy experto en nada, ¿sabes? Más que eso. Entonces, alguien que me pudiera corregir esos fallos que yo pudiera tener en las campañas que ya había creado y tal, que ya lo había hecho por mi parte, pulir ese ámbito, después mejorar todo lo que tenía que ver con temas de cuestionario y demás. Y luego, sobre todo, el principal problema que nos encontrábamos era en el tema de vender. O sea, el tema de el cliente, yo lo llamaba y claro, yo no sé, o sea, Sí, o sea, yo el principal cuello de botella que encontraba es que me acuerdo que un mes te entraban 200 leads, si no me equivoco, y igual entraba uno o dos clientes principalmente, que no era tanto la entrada ni el interés, que muchos despachos también con los que me reúno que han probado ellos mismos o están con una otra empresa de marketing, notan que entra mucho volumen, pero la calidad es pésima, sino que incluso la calidad que estaban entrando en el volumen que tú tenías era relativamente positiva, pero a la hora de convertirlos en clientes, el proceso no estaba del todo optimizado. No sé si era un poco lo que claro, pasaba. exactamente. O sea, eso era un, vamos a decir, un campo nublado. O sea, ahí entraba el cliente, yo ya lo llamaba y a partir de ahí era improvisación pura. O sea, escuchabas qué le pasaba al cliente, tú lo analizabas y le intentabas transmitir una propuesta. Pero claro, ahí venía pues miles de problemas, ¿no? El síndrome del impostor de ahora, o sea, yo que vengo de tener 2 clientes, ¿cómo voy a ayudarte yo a ti a resolver este pedazo de problema penal que tú tienes? O cuánto te cobro, o cómo te lo transmito, cómo te hablo, cómo te explico, qué cosas te puedo decir, qué cosas no te puedo decir. Claro, eso fue prueba y error,
se me escapaban los clientes a mansalva. Hasta que, bueno, pues al final fuimos encontrando poco a poco una dinámica, un pitch, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, pues hasta ahora, que obviamente todavía nos queda muchísimo por mejorar. Muchísimo, cuando digo muchísimo es muchísimo. Pero claro, ya estamos mucho mejor también que cuando empezamos. Qué bueno. Me llama la atención que sea consciente del problema, porque nos vienen muchos No es lo más despachos habitual, que dicen, no, yo vendo de puta madre. A mí mándame un lead que yo lo cierro, que tiene que estar interesado. Pues luego te das cuenta, evidentemente, que son muy pocos casos. Pero en tu caso, veo que no, que aún así, que lo llevarás mejor que muchos despachos, aún así eres consciente, ¿no? de que hay mucho margen de mejora en ese sentido. Siempre. Y eso es algo, creo que es súper importante. Que el darse cuenta de que siempre hay que mejorar y siempre hay que reevaluar todo y intentar cambiarlo para hacerlo mejor. Es verdad que a nivel de resultados, o sea, no es son estadísticas, no es otra cosa. Se ha mejorado mucho, pero eso no significa que estemos en un punto como para decir, pues ya nos relajamos. No. El mes que viene hay que seguir comiendo, ¿sabes? Entonces, si haces lo mismo, al final llegará a un punto donde no se estancará la cosa y no tendrá gracia. Entonces, bueno, intentar hacerlo de forma tranquila, sin obsesionarte tampoco, ¿no? Decir enfermo de tirarte 60 horas revisando llamadas y viendo dónde te equivocas, pero sí que, pues, por ejemplo, teniendo a alguien como Antonio, que cada 2 semanas nos reunimos y pues te revisa una llamada, te dice, mira, pues yo soy experto en ventas, te digo que si haces esto te va a venir bien aquí, si aplicas esto aquí te va a venir bien aquí, si le dices al cliente esto aquí o si haces estas preguntas, pues al final, o sea, tienes que, o sea, si alguien que sabe y que es experto te está diciendo que lo haga, no te lo está diciendo por gusto, ¿sabes? Te lo está diciendo porque quiere que mejores, pues eso. Muchas veces suele pasar eso, también directamente, que hay veces que esos despachos dicen que, oye, envía estos contactos, que yo la persona que paso por el despacho se convierten en clientes, pero a veces tenemos que entender que es diferente, ¿no? El cliente que viene del boca a boca y recomendado. Total. Y el cliente que viene de manera digital. Y por eso nosotros decidimos no solo limitarnos, ¿no? A traer solo personas interesadas y olvidarnos en esa parte, sino que también entendemos el proceso y antes de que salga el problema lo prevenimos. Exacto. Directamente. Ya empezamos a cubrir todo el área, ya no solo a nivel de tráfico, sino también a nivel de ventas y los diferentes problemas que se van a encontrar por el camino, que justamente contigo ahora son los que nos estamos encontrando, Sí. principalmente. Claro, es que lo veníamos hablando antes, o sea, esta forma de, vamos a decir, de contactar o de comunicarte con el cliente no tiene nada que ver con la otra. O sea, esos abogados, que yo los entiendo perfectamente porque sé a lo que se refieren, de decir, no, pásame al cliente que quieras que lo cierro. ¿Sabes por qué es? Porque cuando un cliente ha venido a su despacho, el cliente entra por la puerta y ya está cerrado. Porque el cliente viene a ti. Pero en este caso el cliente no viene a ti, el cliente te pide información de, oye, a mí me gustaría saber qué ofreces. Pero ahí es cuando tiene que entrar tu habilidad de decir, te vas a comer este servicio. Porque a ver, no porque sí, o sea, no porque te sea Te vamos a innecesario. ayudar, mejor dicho. Sí, te vamos a ayudar, pero viéndolo como un poco más ventas, ¿no? Sí, sí, Ámbito sí. de ventas. Te lo vas a comer, ¿sabes? Porque realmente te hace falta y yo me voy a encargar de vendértelo. Entonces, claro, la diferencia es esa. Obviamente, yo tengo clientes también del boca a boca, sobre todo allí de Málaga, ¿no? Desde la zona, que cada vez, pues, gracias a Dios, son más, ¿no? Van aumentando esa proporción, pero esos clientes no tienes tú que convencerles de nada. O sea, ese cliente entran por la puerta y tú le pones el contrato y te lo firman, porque ellos ya saben quién eres, saben lo que haces, saben de lo que eres capaz y no tienes que hablar. Pero los otros clientes no, o sea, son completamente diferentes. Es que la mayoría de despachos que dicen que saben vender, yo creo que nunca han vendido, sino que al final les han comprado directamente. ¿Cuál dirías que a nivel de ventas, qué aspectos o qué estrategias o qué te ha servido a nivel de ventas en tu caso, en tu despacho? Para mí lo más importante fue entender el dolor emocional, el tema del ámbito emocional, que eso tiene toda la culpa Antonio. Porque yo eso era, o sea, me daba pena o me daba vergüenza tocar a eso, ¿sabes? Porque era como, pues, cada uno con sus problemas, ¿no? No voy tampoco a presionar ahí, pero claro, cuando tienes que intentar hacerle ver a la otra persona de que realmente le puedes ayudar, tienes que hacérselo ver en todos los sentidos. Y de hecho eso hablo mucho con mi equipo. De hecho, ayer tuvimos una reunión de equipo, estuvimos reunidos y tal, y se lo hice saber de, chicos, vosotros cuando estéis con el cliente y tal, vosotros ya, cuando el cliente llega a ellos ya contratado, ¿no? Entonces ellos tienen que desarrollar el servicio. Me venían ellos diciendo como que había muchas veces
que el cliente le hablaba de cosas personales y tal. Yo decía, dejar eso, intentar ponerle ahí un freno al cliente, porque al final estáis desarrollando los servicios. Esa parte, dejármela más a mí, ¿no? Que soy como... Claro, porque el cliente llega a esa confianza porque ya ha venido conmigo, ¿sabes? Entonces, que yo soy un poco el que toma esas riendas de la asesoría por ahora, ¿no? Me encargo un poco de ver un poco emocionalmente cómo se encuentra, cómo le ha afectado todo el problema. Y claro, hace que se abran. Y hace que se abran en todos los sentidos y confían mucho en ti a partir de ahí. O sea, el hecho de encontrar el punto de dolor, ¿no? Que es decir, el motivo real por el cual te están contactando, que no es... Sí, resuelve un problema, pero al final es un problema que si me abro con una persona y lo que tú has dicho por el motivo tal vez que nos contrataste, porque veías que te entendíamos en tu problema. Entonces a lo mejor es eso, ¿no? Que la persona vea que entiendes su problema, sacarle ahí pues, realmente el motivo por el cual te está contactando y que generes esa confianza, ¿no? Total, total. No sé si va a pasar alguna vez, pero de ir a algún sitio a contratar algún servicio. Ahora mismo es que todo se lo extrapolo al tema de los abogados. No sé si alguna vez habéis necesitado un abogado. No por suerte Fiscal, o por desgracia, ¿no? Al final de Fiscal momento. seguro. No, pero, o sea, imagínate, vas a contactar con un abogado y que ese abogado tú llegas y te dice, tú le cuentas tu problema y él, Bueno, sí, venga, esto lo has hecho así, ¿verdad? Venga, esto ha sido así, venga. Sí, Como que exacto. él toma la rienda. No, o sea, deja que la otra persona hable, escúchalo, mira a ver qué le pasa, aprende a leer a la persona y ahí, en el momento que tú ya veas cuál es el problema real que tiene y tal, ahí ya entras a piñón y dices, mira, pues yo tengo esto que creo que te va a ayudar de esta forma, te va a resolver el problema porque tal. Y, o sea, al final no es otra cosa. Sinceramente, no es muy, muy loco. Lo único que, claro, es complicado porque tiene muchos factores y muchas variables en tu cabeza de tengo que vender, la presión de la facturación, estoy a final de mes, esto, lo otro. Pero no es más que sentarte con la persona y escucharla. O sea, y saber realmente cuál es su problema. Y a partir de ahí intentar ayudarla dentro de tus posibilidades. Obviamente, te tienes que poner un presupuesto por delante, pues si se lo tienes que poner, se lo pones. Pero es eso. O sea, al fin y al cabo es escuchar e intentar ayudar. No se trata de otra cosa. Qué bueno. Ahora mismo también, Gabriel, porque has crecido mucho en todo este tiempo, ¿cuántas personas tienes en plantilla principalmente? A ver, somos, teniendo en cuenta, o sea, hay algunos que están a más horas, otros a menos horas y tal, pero en total, lo que son personas trabajando en el despacho somos 7, más luego algunas, 8 ahora en diciembre. Cool. Seguramente en enero entra alguna más de alguna forma, ya veremos. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, con vosotros también trabajo de forma casi que semanal, realmente. Bueno, Muy bien, cada 2 claro. semanas, porque cada 2 semanas y, bueno, con la asesoría y tal, pues sí, pero más o menos personas físicas ahora mismo que estemos trabajando allí día 7. Y a nivel de mentalidad, ¿qué dirías que es lo que ha cambiado a ti personalmente del Gabriel de ahora al Gabriel de cuando empezó principalmente? De mentalidad, a nivel de la empresa, ¿te refieres? A tuyo personal. Todo prácticamente, yo creo. O sea, a ver, todo no, pero han cambiado muchísimas cosas. O sea, ahora mismo obviamente veo un fruto, ¿no? Veo un fruto de todo el trabajo que realizó el Gabriel de antes, ¿no? También de todos los sueños que tuvo, ¿sabes? Y al fin y al cabo también es súper guay, súper reconfortante. Él, pues, ¿sabes? Cuando ese chaval en tercero de carrera le gustó esa asignatura, pensaba en cómo imbricar esos conocimientos en la sociedad y que pues 6 o 5 o 6 años después, no sé, se esté dando. Entonces, la mentalidad ha cambiado mucho, pero siempre se repite el mismo patrón. Y llevo ya tiempo dándome cuenta a lo largo de mi vida, no sé exactamente el punto, pero es como cuando algo te entra, no sé si es intuición o no sé si es pues, el destino o no sé si es, no sé qué será, al fin y al cabo es como persíguelo. Mientras esté dentro de ti y te empuje a hacerlo, persíguelo. Y a nivel de mentalidad me ha reforzado muchísimo más eso en mi día a día. Y creo que eso lo aplico en todos los ámbitos de mi día. Es decir, al final, a nivel empresarial, pues yo he llegado aquí por una circunstancia, eso lo he estado replicando de otra forma en mi vida y siempre me ha dado buenas, incluso en la empresa también, ¿no? Entonces como que lo he reforzado y a nivel de mentalidad pues me encuentro más tranquilo, obviamente mucho mejor porque ¿cuántos jóvenes hay intentando buscarse la vida? O sea, todos, básicamente. Y el hecho de decir, creo que he encontrado mi sitio, porque al final llevo un año, ¿no? No quiero tampoco pintármelas aquí de nada, pero creo que he encontrado mi sitio, encima estoy haciendo algo que me gusta, encima no tengo a alguien que me dice lo que tengo que hacer relativamente, solo Antonio, cuando no hago bien una llamada.
O sea, ¿qué más puedo pedir, sabes? Entonces, claro, a nivel de mentalidad estoy como un poco de decir, wow, ¿sabes? ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué te dice esa intuición que comentas ahora? Sinceramente, manteniéndome ahora mismo. O sea, no te digo... Claro, yo te digo cómo me veo. A 5 años no sé cómo me veo, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Vamos. Yo me acuerdo que cuando nos reunimos también se veía igual, ¿eh? O sea, manteniéndose en, en O sea, esos es que no sueños. tengo ni idea. Aquí a 5 años Pero te ya... ves como en el camino correcto, ¿no? Digamos, O sea, es yo lo que voy te a intentar refieres. siempre mantenerme ahí, ¿no? Va a haber, en la vida va a haber veces que va a tener que tomar decisiones que son complicadísimas. O sea, y ya no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos de tu vida. Pero al final eso es lo importante y eso es, o sea, el tener el valor, ¿no? El trabajar ese, que el miedo, o sea, el miedo ese sea trabajado de esa forma, sea lo que te empuje a seguir viviendo, ¿no? E intentar buscar, pues, la felicidad o intentar buscar, no la comodidad, pero sino estar bien contigo mismo y con las personas que quieres. Y muchas veces te va a tocar hacer cosas que no quieres o que no crees que es el momento. Pero, claro, entonces, ¿yo cómo me veo de aquí? Pues a lo mejor el año que viene, pues no sé, yo voy a seguir trabajando en lo que estoy trabajando, voy a intentar estabilizar a nivel de erradicar los máximos problemas. Siempre hay problemas, porque todos los días te levantas y hay un problema en el despacho, pero tú lo sabrás perfectamente. Pero es intentar erradicar y yo, hablando con mi amigo, muchas veces le digo que soy como el que tapa los boquetes, ¿sabes? El que tapa los boquetes en un bombero, ¿no? barco. Va También. con la masilla, le echan el boquete. Ahora, venga, ¿dónde hay otro boquete? Y a tapar otra vez. Pues así, pues intentar erradicar hasta que llegue un punto donde los boquetes sean cada vez más pequeños, se salga cada vez menos el agua y a partir de ahí a volar. Lo que le decía Antonio, yo me aburro rápido. Entonces, ya estoy pensando en qué puedo hacer, cómo me puedo mover, qué posibilidades puedo aquí en otras formas de, no de negocio, sino dentro del propio despacho, cómo seguir creciendo, pero a lo mejor en otras ramas que todavía no están explotadas. Porque yo lo que digo, la criminología, y esto también un poco un mensaje reivindicativo, tiene muchísimo que aportar a la sociedad. Lo que pasa es que no se le da la oportunidad, ¿no? O sea, todavía no se están dando la oportunidad ni de forma privada, ni en las instituciones públicas, ni en ningún lado. Entonces, tiene muchísimo que aportar y yo soy muy consciente de ello y sé que se puede realizar. Entonces, si yo puedo aportar mi granito de arena y ayudar a todo el mundo a que pueda desarrollarse en ese ámbito, pues genial. Entonces, si el día de mañana pues puedo hacer cualquier cosa para también ayudar a la ciencia a que crezca y a que... Porque al final, un mensaje que siempre me gusta transmitir es que si yo crezco como criminólogo, ¿vale? No como Gabriel Tirado, sino como criminólogo, lo hace toda la ciencia. Y si la ciencia crece, lo hago yo. ¿Sabes? O sea, no por ponerme a mí como el pilar de la ciencia, ni muchísimo menos, sino porque, coño, si mejoramos y de repente hay una empresa privada que se está dedicando al tema de la criminología para empresas, eso va a hacer que el día de mañana haya dos, porque la competencia siempre va a salir. Y las empresas van a empezar a conocerte, a confiar. Entonces eso para mí es también... O sea, eso es algo que me gustaría desarrollar en el futuro, ¿sabes? ¿Y recuerdas algún caso en particular de algún cliente? Si se puede contar, si no, puedes hacer algún ejemplo, poner algún ejemplo genérico. ¿Algún caso, algún cliente que habéis llevado y cómo la criminología ha dado ese plus o realmente ha ayudado a ese caso en concreto? ¿Cómo crees que aporta a los Sí, casos sí, en la sí, sí, sociedad? por supuesto que sí. De hecho, te voy a mencionar dos por mencionarte, porque son un poco más así llamativos y tal, pero hay muchísimos, o sea, me podría aquí tirar hablando muchísimas horas. Bueno, uno de ellos es un tema de, bueno, decir, un asesinato, ¿vale? Donde, bueno, pues el cliente tenía su abogado, ¿vale? Que no era en este caso uno del despacho, sino que era un abogado externo, y nos contactó porque, bueno, pues él veía que había una estrategia en el abogado, pero él quería ver, pues, otra posibilidad, ¿no? Claro, y a mí me pareció muy interesante que el propio cliente nos contactara a nosotros para eso. Y claro, ya era un momento procesal donde nosotros ya no podíamos hacer un informe porque ya no había tiempo, pero sí que podíamos aportar esa visión en la ayuda de la elección del jurado. Por ejemplo, cuando son casos de asesinato, eso va por jurado popular. Y entonces, en este caso yo personalmente me encargué de entrar con el abogado y ayudarlo y asesorarlo en la elección del jurado. Claro, te puedes imaginar, o sea, una persona que ha estudiado criminología, ¿no? Que tiene conocimiento de psicología jurídica, de sociología, de medicina legal, de un montón de sociología, de un montón de ramas, todas relativas a la delincuencia, pues apoyando a una persona que tiene mucho conocimiento en derecho, ¿vale? Al final, tú eres abogado y tú sabes de derecho. Al final, los abogados penalistas, los viejos, vamos a decir, o los mayores, se hacen criminólogos. Si no han estudiado criminología, se hacen criminólogos, ¿vale? Aunque ellos no lo quieran ver o no les interese, se hacen criminólogos porque al final la criminología es el estudio de la delincuencia. Entonces,
te lleva a eso. Entonces, bueno, pues en ese caso nosotros entramos, hicimos un estudio preliminar previo del caso, de las circunstancias favorables, desfavorables, porque aquí, por ejemplo, el tema de la raza o el tema de la religión, el tema de la procedencia, un montón de clichés, ¿no?, que la sociedad tiene, porque al final un jurado popular en este caso son 36 personas que se sientan y hay que elegir a 11, ¿vale? Pues claro, pues nosotros le ayudamos en eso y el feedback fue súper bueno. Es decir, nos ha llamado más veces para hacerlo en otros casos. ¿Por qué? Porque dice, coño, si es que yo que sé de derecho y si este me va a ayudar a mí a saber identificar qué personas pueden venirme mejor para mi caso, pues súper bien. Y claro, ahí fue muy bien porque, claro, ya conocimos al abogado y el abogado ya, a partir de ahí... También nos tiene en cuenta. Claro, nos tiene en cuenta para tal. Y después otro caso bastante también guay, guay, me refiero, con lo que guay conlleva, ¿no?, la palabra. Fue un tema también de agresión sexual, donde, bueno, sí le llevamos el procedimiento penal completo, ¿vale? Esto fue ya hace tiempo. Y bueno, la visión criminológica ha aportado mucho en el tema de la investigación, ¿vale? Porque al final la investigación la sigue, como es un delito público, la tiene que realizar la policía, el fiscal y el juez de instrucción, ¿vale? Y entonces ahí nosotros lo que hemos ayudado mucho es en decir, vale, pues hacer esto, solicitar esta prueba, pedir esto, pedir lo otro. Claro, es un abogado, lo aprende con la experiencia, pero un criminólogo, al fin y al cabo, ha estudiado todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces nosotros pues estábamos todo el día solicitando. Mira, solicita ahora un informe de evaluación psicológica de la víctima. Venga, solicita ahora un informe de toxicología de los restos de la vagina de la víctima. Venga, ahora solicita no sé qué, no sé cuánto. Luego solicita un informe pericial de cómo está la víctima a nivel psicológico o cómo recuerda el hecho. Y luego, cuando ese informe llega al despacho, el criminólogo lo evalúa. Y dice, a ver, ¿el informe está bien o no está bien? Si no está bien, me voy a poner en contacto con mi cliente y le voy a decir, esto hace falta una contrapericial. Es decir, una pericial que diga lo contrario o que matice cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las pruebas que se reúnen en la investigación son con las que luego se pelea en el juicio. Claro. Entonces, si yo esas pruebas no las soporto bien, no las lleno de fuerza y no las hago, vamos a decir, no creo un buen sustento de defensa, en el juicio me lo pueden tirar abajo. Y son muchos los casos donde no hemos encontrado eso. Entonces, esa visión de la criminología ahí ha ayudado. Por curiosidad, ¿estos casos te han entrado a través de la estrategia que estamos utilizando? Creo que el de los que he mencionado, bueno, el del abogado, o sea, el del tema del jurado popular, sí. Y el tema de la agresión sexual, no. Okay. No, porque eso es no. Ok, te comento esto porque justo estamos trabajando derecho penal, en tu caso, bueno, todas las ramas que eso conlleva, y muchos abogados también tienen el planteamiento o el pensamiento, la creencia limitante, de que cómo va a entrar un asunto de derecho penal, una víctima acusada de un derecho penal, por Google, por redes o por la estrategia que estamos utilizando principalmente. ¿Qué le dirías a esos despachos que piensan que solo derecho penal les entra por el boca a boca? Yo les diría que lo entiendo perfectamente, que yo pensaba y pienso en parte muy parecido, pero todo esto al final me hace cambiar de opinión. Porque, por ejemplo, lo que te digo, o sea, yo hasta que no ha pasado no me lo imaginaba, que entrara un caso de homicidio, de asesinato por redes. O sea, eso me parecía una auténtica locura. Que no son casos leves, me refiero. Son complicados, es decir, o sea, no te va a entrar todos los días. Pero si lo haces, te entra. Y claro, si te entra en todos los sentidos. A nivel de aprendizaje, a nivel de facturación, a nivel de crecimiento. Y yo recomiendo hacerlo, sinceramente. Recomiendo hacerlo. Tampoco con una expectativa de que te van a entrar todos. Porque eso es otra, las expectativas que se generan, ¿no? Todos los días me van a entrar 50 clientes de uno de agresión sexual, otro de homicidio, otro de lesiones graves. No, o sea, te va a entrar de todo. Pero te digo que te va a entrar, ¿sabes? Ya sea tarde o temprano te va a entrar. Si estás ahí, te entra. Eso es como todo. Espero no desviar mucho el tema ahora, pero me ha venido a la cabeza. Cuando empezaste a hacer publicidad por tu cuenta, ¿te funcionó desde el minuto 1? ¿Funcionarte para ti qué significa? Que tenga retorno a la inversión. Sí. Desde el minuto 1. El minuto 1, no sé ni cómo. Bueno, sí sé cómo. Sí sé cómo, porque me ayudó una persona que sabía y estoy súper agradecido porque él literalmente es una de las personas cruciales de que yo hoy esté aquí por el empujón. O sea, es literalmente ese empujoncito que para él no fue nada, porque literalmente fue hacer así con el dedo. Pero para mí fue un mundo, porque era como, yo estaba pensándolo, pero literalmente me hizo la campaña y le dio al botón. Puso el presupuesto y le dio al botón. Y de esa campaña, literalmente si quieres te lo explico, eso fue, de esa campaña, no sé si me gasté 50 euros,
Me entró mi primer cliente que me generó 200. Los 200 los volví a invertir. De los 200 entró uno que me generó 600. Así, pum, 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 bola de nieve, hasta que ya llegó un punto donde, pues, supongo, sí, me acuerdo que en mi primer informe, si no me equivoco, fueron de factura, o sea, de lo que costó el informe fueron 2.200 euros y yo estaba como, vamos, ¿sabes qué auténtica locura? Y con ese dinero, claro, yo ya tenía más tranquilidad a la hora de invertir, ¿sabes? Porque yo decía, claro, yo no me gasto 2.000 euros en inversión ni de loco. O sea, venía de gastarme a lo mejor al mes 100 euros, 200 euros al mes. Entonces, me 100 de loco. Me ayudó mucho y a partir de ahí fue un poco más rodado toda la cosa. Claro, vas haciendo bola de nieve. de Sí, inversión, fue un poco así. retorno y- Pero es verdad que había momentos que se te contraía el pecho, ¿sabes? Que tú decías, tío, estoy quemando aquí todos los días 6 euros. ¿Sabes? Porque eso es lo quema, eso es poner 6 euros y ahora espérate que... Me acuerdo de estar trabajando, yo antes era, o sea, profesor de padre, y de estar en plan con el carrito y a lo mejor me metía en el de este donde salen los leads y recargaba, ¿sabes? A ver si sale A alguno ver si nuevo. entran más, coño. A ver si entra alguno nuevo, tal. Y el que me empujó un poquito a todo esto me decía, al principio es normal, dice, lo que más tranquilidad te da es cubrir la inversión. Porque claro, al final era dinero mío, o sea, a mí nadie me ha dejado 1 euro para montar esto, ¿eh? Ni 1 euro, nadie. Entonces era dinero mío que yo decía, joder, estoy aquí pegándole a pelotazo a la bola y para meterlo en aquí y quemando el dinero, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, es complicado. ¿Ahora te animarías a decir cuánto estás invirtiendo al día en publicidad? ¿Cuánto estamos? Bueno, No sé exactamente, pero creo que unos 70 euros al día. 20 euros al día. Sí, no sé cuánto, al menos me lo diga. Mejor no saberlo, ¿no? No me lo diga. Ah, Pero ah. creo que 70 pavos al día, me parece. Creo que sí. Ya invertiremos más. No te preocupes, ya invertiremos más, que al final significa que hay un retorno, con lo cual, Sí, en no, ese a sentido, ver, nosotros no hemos decidido invertir más porque... Por el equipo. Por el equipo. Literal. tiene sentido. No, es Porque si, totalmente. o sea, si no es... vienen los clientes con los machetes. ¿Sabes? De ábreme la puerta. Pero sí, por los clientes. O sea, es por eso, básicamente, por el equipo. Si no, al final, tú piensas que esto es una cadena de productividad. Tú al final inviertes en publicidad, eso te genera un cliente, que a ese cliente hay que darle un trato. Claro. Ese trato, después hay que darle un trato más personalizado al que se convierte en cliente y luego ya sacar ese trabajo. Entonces, cuando tú inviertes en publicidad, tienes que subir poco a poco todos los escalones. No puedes subir uno aquí y después los demás mantenerlo ahí porque se te quiebra todo. Entonces, hay un poco la coherencia, ¿no? De decir, pego aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Y cuando das la vuelta a todo, dices, venga, pues empezamos otra vez en publicidad. Claro. Y en tu caso, llevando asuntos penales, ¿cómo llevas, dependiendo del tipo de cliente que te entre, ¿no? También, ¿cómo llevas el trato con el cliente y llevar asuntos más complicados, entiendo? ¿Cómo te hace sentir eso y cómo lo llevas en tu día a día? A mí me gusta, o sea, es algo que me motiva también. Pues a mí, o sea, yo respeto muchísimo a todos los tipos de abogados y a todos los órdenes jurisdiccionales que existen, ¿no? Y que se pueden dedicar, pero a mí lo que me gusta es el penal, a mí lo que me gusta es cosas serias, hablamos de delitos, hablamos de penas de prisión, hablamos de mucho daño, mucho sufrimiento y todos esos temas me gustan mucho, o sea, No te aburres, ¿no? al revés, o sea, me encanta. No, De ya hecho, imagino. me hace mucha gracia. Yo cada vez, pues, voy a decir por desgracia, pero realmente me alegro un poco, cada vez tengo menos trato directo con el cliente. O sea, hay veces que sí, hay veces que tal. Siempre suelo ya delegar un poquito más. Me hace mucha gracia como a mis propios trabajadores les encanta los cotilleos, ¿sabes? De los propios clientes, los casos. Mira este lo que le ha dicho a este en el mensaje, tal. Y al final eso está súper guay porque es como vivir en una película todo el día. Además, eso de que dicen de que la realidad supera la ficción es totalmente verdad. O sea, a nosotros nos han llegado casos que si quieres luego cenando te los cuento. Aquí O sea, no se puede. Alguna puntualización, no. Alguna puntualización concreta. Vaya a ser que alguien se siente identificado, pero que te caes para atrás, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando estás viendo ese caso y dices, ¿yo cómo me aburrí aquí? Dedicándome a esto. Además que yo siempre he sido muy friki de todo ese. Me acuerdo, un amigo mío que su madre es jueza de lo penal, bueno, ahora es jueza de instrucción, es jueza de investigación en Málaga. Yo terminaba la carrera, los viernes no tenía clase y yo siempre le escribía y decía, oye, dime dónde hay juicio. Y me iba y me sentaba allí y me quedaba toda la mañana Pero viendo esto es juicios. de friki total, esto, ¿eh? Viendo juicios, tío, pero porque me gusta, o sea, no sé, me llamaba... Ahora entiendo por qué atacamos asuntos penales, ¿eh? Sí. Me llamaba mucho la atención y a lo mejor entraba y me sentaba allí, hablaba con el fiscal, con el juez y me decían, bueno, quédate aquí. Y me quedaba toda la sesión de la mañana, así durante, pues me he tirado 2 o 3 años haciendo eso. No todas las semanas, pero bastantes semanas. Y sí, o sea, me gustaba, no sé. Al final se trata de eso.
Ostras. De que hacer lo que te guste, tío, ¿sabes? Ujú. Si tengo que dar un consejo a alguien, es que hagáis lo que te guste. Ok. Voy a hacer una pregunta comprometida. Verás. ¿Son las de Broncano esas? Las que Exacto. tocan ahora? Vamos a tocar las dos. Relaciones sexuales. Y demás, ¿no? ¿Preparado? Vete Pero- pensando. El petting 0. Exacto. A nivel de facturación, ¿cuánto dirías que has crecido a nivel de facturación realmente? Bueno, igual has descrecido y no sabemos nada, ¿sabes? Trabajando juntos, pero porque ya estás invirtiendo 70 euros al o sea, día. pero a nivel de factura, o sea, ¿con qué nos referenciamos? Desde que estabas tú haciendo publicidad, tú solo por tu cuenta, hasta que estuvimos un tiempo trabajando. Bueno, que todavía seguimos trabajando, pero me refiero Sí. hasta cierto punto. O sea, si tuviera que multiplicarlo por lo que queráis. O sea, Infinito. Por 0,5. Por 0,5, no, pero multiplicarlo por 4, así quizás. Sí, o sea, no sé a nivel matemática exacta cuánto, pero seguramente por 4 o por 3. Seguramente sí. Pero el crecimiento, o sea, no, estoy seguro que a lo mejor hubiera, bueno, no estoy seguro, pero quizá hubiera llegado haciéndolo solo, ¿vale? Pero ni de broma, ni en el tiempo, ni en la forma que ha llegado haciéndolo con vosotros. O sea, para mí, más que el éxito en los números, lo transmito en cómo se ha producido. O sea, para mí es más importante el cómo se ha producido a los números. Porque al final los números, yo sabía que el problema estaba ahí delante y sabía que se podía solucionar. Entonces sabía que yo iba a poder llegar. A lo mejor no me imaginaba, pero realmente mi subconsciente sabía que eso podía ocasionar. Pero lo que sí que he notado ha sido la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, tener a alguien que te diga, y yo haz esto, ¿sabes? Y yo decirte a ti, no, yo voy a hacer lo otro. Y te decía, ok, hazlo. Lo hacía, me equivocaba, volvía. Antonio, me equivocaba. Como el padre, ¿sabes qué? O Damián, con Damián me pasó también hace no mucho, que le dije, he hecho esto y le dice, te lo dije. Y digo, Ay, bueno, bro. y me dice, pero yo te Suele dejo, pasar, ¿sabes? suele pasar. Eres tú, eso es tu empresa, lo que te dé la gana, pero... Sí, sí, sí. Entonces, agradezco mucho más el tema del tiempo y de la forma de cómo se ha producido. Y eso sí que se lo recomiendo porque es una sensación de decir, tío, estoy apostando por algo que finalmente ha tenido o sigue teniendo funcionamiento, ¿no? Y está muy bien, o sea, yo os lo digo de verdad, porque a mí me gusta también que me lo digan, ¿sabes? Que vengan mis clientes y me digan, me pongan una reseña o me llamen, mira, te agradezco esto, ¿sabes? O sea, es súper reconfortante el saber que puedes ayudar a los demás. O sea, que es 100%. Ahora tienes que mirar a la cámara y decir, si quieres multiplicar por 4 la No los facturación. contactéis. No, mentira. Luego te pagamos lo que hemos acordado. No, pero de verdad, o sea, ya fuera de bromas, que totalmente en serio, que en el punto desde que os conocí, la forma en la que ha ido creciendo todo ha sido mucho más direccionada, ¿sabes? Diría yo. Sí. Vale, mucho Sí, más yo lo que direccionada. notaba internamente también era como falta de estructura, que literalmente veíamos un potencial y felicidades también, porque no solo es ver el Sí, potencial, total. sino también aplicarlo. Y tú eres una persona muy trabajadora y el hecho de tocar esas teclas directamente da gusto trabajar con personas como tú y enhorabuena porque estoy seguro Igualmente. de que vas a ir a por más, tío. ¿Cuál es el siguiente objetivo del siguiente año? El siguiente objetivo, no morir. ¿Me Bueno, gusta? Importante tenerlo siempre. No, pero, o sea, a nivel empresarial, yo diría intentar seguir creciendo de forma orgánica, de una forma no exponencial. O sea, no tengo pensado pegar un batacazo de aquí, porque creo que tengo todavía tiempo que estabilizarme. Soy joven, no se me puede ir la cabeza, tal. Pero seguir creciendo, poco a poco. Si se vuelve a producción por 4, pues será orgánico también. con cabeza, ¿no? Con cabeza, sí. O sea, no hacer locura, decir, no, mira, pues si hemos sacado de caja tanto, vamos a meter el 80% en invertirlo en no sé qué. No. O sea, seguir el mismo método que hemos seguido hasta ahora, que nos ha ido bien, pero siempre sin quedarnos inconformistas, básicamente. Pues bueno, ¿nos vas a invitar a algo o qué? Porque hay una pregunta, la más importante. La más importante, ¿cuál es? Exacto. Bueno, me voy a poner en contexto. No, pero Gabriel, tú honestamente, o sea, si ves a un despacho que tiene dudas a la hora de trabajar con nosotros, no trabajar con nosotros, hacer la publicidad por su cuenta, no hacerlo, hacer lo que sea, ¿qué le recomendarías principalmente? Yo le pondría un ejemplo, y se lo pongo también mucho a mis clientes.
Digo, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, vamos a poner depende cómo sea la gravedad del problema, ¿no? Pero si es un despacho, por ejemplo, que está a punto ya de morir, que es que no sabe de dónde saca clientes, que no tiene facturación, lo podemos asimilar a lo mejor a un problema grave de salud. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Un cáncer de... Una situación crítica, ¿no? Sí, una situación crítica, ¿no? Un cáncer de estómago. Cuando tú tienes un cáncer de estómago, ¿tú dónde vas? Tú no te vas al médico de familia, tú no te vas tú no te vas a poner por ti solo a toquetearte, tú te vas a lo mejor oncólogo que haya o a un oncólogo bueno que te pueda tratar. Pues en este caso es lo mismo, o sea, si realmente necesitáis y tenéis problemas con un tema de cliente y tal, que es mejor que buscar a expertos. Y expertos en el mundo, en el sector de los abogados, yo, por ejemplo, solamente he trabajado con vosotros y mi experiencia es muy positiva. Entonces, yo lo que hago es recomendaros y recomendaros de una forma sincera porque considero, ya no sino por mí, porque sé que a mí sí, pero creo que hacéis mucho por ayudar a los clientes y al final eso es más importante que a clientes concretos se le ayude, ¿sabes? Sino ese trabajo de la empresa. ¿Qué dirías que es lo que, porque aparte de evidentemente la facturación, etc., qué dirías que es lo que más valoras realmente de trabajar con nosotros o de trabajar juntos? El trato humano, o sea, la transparencia y el trato humano. Al final, yo creo que también se ve un poco aquí, ¿no? El buen rollo. También somos jóvenes, más o menos de la misma edad y tal. Pero la transparencia y el buen trato. O sea, hay muchas empresas de servicios que tú las contratas y ahora intenta ponerte en contacto con ellas, ahora no se entiende. Tal. Vosotros, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo no sé los demás, pero entiendo que lo haréis igual. Siempre habéis intentado adaptaros, ¿sabes? Siempre a todo, tanto a la forma de comunicarnos, de llevarnos y pues las necesidades como se iban cubriendo. Entonces, yo eso es lo que más agradezco, sinceramente. Porque venimos, si te fijas, al mismo punto por el motivo por el que contraté. Si ves que la gente te entiende, te sientes mucho mejor. Y yo, al aprenderlo con vosotros y bueno, con otras cosas que me han pasado en mi vida, lo aplico con mis clientes y es rebote, efecto rebote. Pasa lo mismo. Agradecen mucho el hecho de que lo entiendan. Entonces, creo que eso es para mí lo que más agradezco. Qué bueno, qué bueno. Salimos Ahora sí, motivados, ¿eh? Sí, sí. ¿a comer un chuletón, no? ¿Ahora o qué? Sí, invita a él, lo ha dicho. Pues muchas gracias de verdad, Gabriel, por venirte y darte la enhorabuena también, de verdad. A vosotros también, chicos. O sea, sinceramente... Sí, de verdad también. Sí, sí, sí. Lo digo de corazón. Y además Antonio se lo ha dicho que o sea, él como la gallina de los huevos de oro, pero bien, porque aparte que él había encontrado, que hacéis las cosas bien. Porque no todo el mundo... O sea, hay gente que la encuentra y a ver si son mercenarios, ¿no? Es decir, voy a sacarle a esto lo que pueda, pero de mala manera. Y en cambio, o sea, podría yo haber optado por esa decisión. O sea, al final cada uno tiene su camino en la vida. Pero había optado por el camino de hacer las cosas bien, ¿sabes? De dar un buen servicio, ¿sabes? No te puedes imaginar la cantidad de despachos que me reúno. El viernes me reuní, una persona se llama Gonzalo. si no me Tampoco hace falta aquí. Hay muchos Gonzalos, principalmente, pero me reuní con una persona que, que también trabajaba con varias empresas de marketing directamente y han tenido malas experiencias. Hay una cantidad de personas que nos reunimos así, que han tenido malas experiencias y que luego es normal que tengan cierto miedo a la hora de hacer la inversión, más que nada por diferentes situaciones que han ido viviendo. Sí. Pero no te lleva a nada a largo plazo. O sea, si haces las cosas mal es que tienes las patas muy cortas. O sea, es que Sí. no tiene sentido. A ver, va a haber casos donde me pasa a mí y yo lo digo y vamos, que no todo el mundo va a salir contento del despacho. Es más, sería un error. Evidentemente. Sería un error por tu parte a nivel empresarial que todo el mundo que entrara saliera contento. Porque entonces significa que algo estás perdiendo. Porque es imposible que todo el mundo pague por un servicio y todo el mundo salga contento. Evidentemente. Tienes que buscar un punto intermedio, ¿no? Donde la gente pues salga contenta o con tal. Pues si no, estás como, vamos a decir, perdiendo rentabilidad. Entonces, un poco algo intermedio. Pero el hecho de que por lo menos lo intentéis dice mucho de vosotros como empresa. Claro. Y yo también he aprendido personalmente y laboralmente mucho de eso, ¿no? De la forma de aplicar los servicios. O sea, qué guay. Realmente. ¿Chuletón? Pues Vamos, nada. chuletón y Y suficiente. a dormir. Exacto. Muchas gracias, Gabriel. A vosotros, chicos. Orden.